Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Momento de preguntas, si está María Ángel, que nos puede ayudar con el micrófono. Tenemos unos 15 minutos de preguntitas, ¿vale? Porque después tenemos la mesa redonda y todos querrán ir a comer a casa más o menos temprano. Yo quería preguntar que desde el punto de vista del Dr. Hammer, entiendo bien entonces que la metástasis está dentro del proceso de recuperación, ¿o cómo lo interpreta la metástasis? Vale, la metástasis entendida como migración de las células tumorales del tumor primario hacia otro lugar, como tal, el Dr. Hammer dice que no existe. Lo que sí que puede existir es crecimiento en otros lugares del tejido de ese lugar. ¿Esto por qué puede ocurrir? Puede ser por diferentes motivos. Por un lado tendríamos que haya conflictos adicionales, cada uno afectando a uno de los órganos. Eso puede ocurrir. Entonces crece en un lugar y crece en otros, pero cada uno tiene un conflicto diferente. Luego, el tema de las metástasis del cerebro, normalmente como la enfermedad siempre tiene una afectación cerebral y en la fase de solución también hay un crecimiento de células gliales en el cerebro, hay crecimiento en el órgano afectado y hay crecimiento en el cerebro, y eso la medicina convencional lo interpreta como que el tumor se ha extendido al cerebro, cuando en realidad para Hammer las células del cerebro están creciendo por el proceso de regeneración a nivel cerebral. O sea que hay diferentes motivos por los cuales puede haber crecimiento en diferentes tejidos, pero no porque pasen de un lugar a otro. También hay otra situación que se da, que es que en la fase de solución el sistema inmunitario se activa y los ganglios de la región que envuelve a ese lugar también suelen crecer. Entonces, normalmente hay crecimiento en el órgano. Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene un problema en el intestino, pues normalmente en la fase de solución los ganglios de toda esa zona también van a crecer. Y no será porque se está extendiendo el cáncer, sino porque el sistema inmunitario está más activo en esa zona y necesita el crecimiento de los ganglios para atender a la regeneración de esa zona. O sea que puede haber diferentes motivos por los cuales hay un crecimiento. También se puede dar el caso de que una persona ya esté próxima a la muerte y entonces empiecen a fallar multitud de órganos porque dejan de ser vitalizados. En ese momento cada órgano, ante el fallo del órgano, activa el programa que tiene último de supervivencia. Entonces se pueden producir crecimientos, digamos, de última hora para mantener las funciones, pero claro, ya es un tema irreversible. O sea que por todos esos motivos puede haber crecimiento en diferentes órganos, sin ser una migración de las células del tumor primario hacia otra región del cuerpo. No, ¿te visto? Hola, buenos días. Hola. Enhorabuena por la charla. Gracias. Un par de preguntas. El estado del cuerpo físico al cuerpo espiritual en personas con enfermedades como Alzheimer, donde existe un estado alterado de conciencia, un poco que hablará sobre esto. Y luego, como químico, ¿qué opina de la controversia en torno a la homeopatía? Bien, hay que pensar que el Alzheimer también puede ser una enfermedad causada por conflictos emocionales, sobre todo el deseo de olvidar. Eso puede venir por diferentes motivos, porque uno ha sufrido unas determinadas cosas en la vida y desea olvidarlas porque le hace sufrir mucho, o porque se siente, su conciencia se siente mal porque ha actuado negativamente y tiene remordimientos y quiere olvidar todo aquello que ha hecho para dejar de sufrir. Entonces el deseo de olvidar activa eso, la destrucción de la memoria. Si se resolvieran los conflictos, seguramente podría haber una reversión de la enfermedad. El problema es que muchas veces esto ocurre en personas que tienen ideas ya muy fijas, que ya tienen una edad, que están poco dispuestas al cambio, y además la propia destrucción de la memoria les hace pues no tener, digamos, sus capacidades suficientemente despiertas como para afrontar una reparación, ¿no? Pero no pensemos que es algo inútil el vivir una enfermedad así, porque muchas veces cuando ocurre eso,
la persona al dejar de la mente de estar controlándolo todo, empieza a aflorar más los sentimientos. Y entonces se vuelve como un niño, en la última etapa de su vida. Y es una oportunidad para expresar sentimientos y para recibir sentimientos. Hay que pensar que aunque el cuerpo no sea consciente a través de su sistema nervioso, de su cerebro, el espíritu lo es. Percibe a través de las percepciones espirituales. Por lo tanto, no es inútil hablarle a una persona, por ejemplo, que está en coma, no es inútil hablarle a una persona que ha perdido sus capacidades mentales, porque aunque no lo entienda a través de sus sentidos, lo entiende a través de su interior. Una pregunta. Espera que te pasen el micro. Ah, sí, la homeopatía, perdón. Yo opino que sí que funciona. No conozco muy bien por qué, pero sé que funciona porque yo lo he probado en mi hija y funciona. Entonces, yo pienso que el ser humano debería ser un poco más humilde y también rendirse ante las evidencias, aunque no entienda muchas veces por qué. Lo que tiene que hacer es aprender por qué. No decir, como yo no lo entiendo, no existe, ¿no? Tú admite que eso es una realidad y que tú no tienes explicación. La homeopatía tiene se habla del tema de que el mensaje, digamos, va a nivel energético. Eso es un poco la base. Y como, digamos, la medicina convencional no le encaja eso en su esquema de cómo funciona el universo, no lo admite. Oye, pues el problema no lo tiene la homeopatía, lo tiene el ser humano porque no entiende cómo funciona. Entonces, igual que el tema de las curaciones espontáneas del cáncer, que muchas veces los médicos dicen, es un milagro. Ostras, pues si tú que eras el más científico dices que es un milagro, todo menos admitir que a lo mejor eso forma parte de un proceso natural. Lo que llamamos milagros muchas veces son reflejos de una parte de la naturaleza que desconocemos o que no queremos explorar en ella. Entonces, pensemos que todo puede tener una explicación si sabemos buscársela, pero a lo mejor no la podemos explicar con la visión limitada que tenemos del mundo. No lo podemos todo medir con una maquinita. Si una persona se está en tierra, que tú notas que le ha dado un ataque al corazón, hasta que no le midas la tensión no vas a hacer nada. Oye, pues hay otras formas de aprender, ¿no? Quiero decir que las experiencias cercanas a la muerte nos están dando mucha información a nivel espiritual. ¿Por qué no la incorporamos? Yo pienso que la homeopatía funciona y que tiene su base, solo falta que la ciencia y muchos premios Nobel están a favor de la homeopatía. Lo que pasa es que como no entra dentro de lo que es el dogma científico, pues muchas veces se menosprecia, ¿no? Un par de preguntitas. Una es en relación al asma infantil. Has dicho que el asma era miedo, pero que ya sabes que cada vez hay más niños asmáticos. ¿Qué es, el miedo de los padres o el miedo a la sociedad o qué es esto? Bueno, yo pienso que es el miedo de los niños, pero también es cierto que cuando una persona tiene miedo está a la defensiva, de manera que todo lo percibe como una agresión. Incluso su sistema inmunitario, agentes que no son dañinos los percibe como agentes potencialmente patogénicos. Entonces por eso pues hay alergias al polen, digamos a elementos que son extraños al cuerpo, pero porque digamos hay una hipersensibilización del sistema inmunitario. Muchas veces esa hipersensibilización está causada por el miedo, y es el miedo de los niños por el ambiente que han percibido o alguna situación que les haya pasado en su vida. Claro, lógicamente si los padres son personas con miedo, le pueden transmitir también el miedo a los hijos. O si actúan de una manera que le meten miedo al niño, pues el niño también pasa miedo. Sea en la familia, sea en el entorno de la educación del colegio, las amistades. Muchas situaciones pueden despertar el miedo de una persona. Y eso pues trae todo, como consecuencia todo lo demás. Entonces si esa persona mejora en el tema del miedo, empieza a tener menos miedo, también los síntomas del asma, cuando aparezcan el alérgeno, también disminuirán, aunque siga estando ahí el alérgeno.
Primero decirte que has hecho una exposición magnífica y exhaustiva, porque en una hora dar toda esta información reconozco que es una buena faena. Gracias. Yo te quería preguntar solo una cosa al respecto como terapeuta. Yo tengo dos amistades que tienen neoplasia maligna avanzada, una con metástasis, que es un cáncer de mama, y la otra tiene una leucemia. Como amigo y como médico, me siento con la obligación de ofrecer información alternativa al tratamiento convencional que sigue. Era por si tú me pudieras dar alguna información al respecto. Sí, que yo sepa, hay un médico, hay dos por lo menos que yo sepa que sigan esta línea. Lo que pasa es que claro, ellos no pueden decir que son médicos de la nueva medicina porque está perseguida la nueva medicina, lamentablemente. Entonces ellos son como médicos que se engloban dentro digamos, holísticos, ¿no? Uno es Vicente Herrera, Adell, que tiene un centro en Castellón, en Alcalá de Xivert. Y el centro se llama, bueno, la web se llama .0terapia.com, www.0terapia.com. Entonces él atiende allí a la gente, el centro, y bueno, yo suelo recomendarlo. Hay un oncólogo que se llama Narváez, creo que es, de apellido, pero desconozco si tiene consulta. Sé que tiene una web y que a él se le pueden hacer llegar a través de la web consultas, pero no sé si atiende a nivel de consulta. El que os pilla más cerca es el de Castellón. Punto cero terapia. ¿Cómo se llama de nombre? Vicente Herrera. Adelle. No, es escrito. Punto cero. O sea, no hay ningún punto ahí. Punto cero terapia, todo junto. Y luego así que hay un punto. Y luego com. También podéis poner su nombre o si me escribís a mi correo yo os doy los datos. En Alcalá de Xivert. ¿Alguna cosa más? Sí. Soy Antoni Tribó, que soy médico también, acupuntor desde hace 30 años. Estoy aquí en estas tierras trabajando. Y cuando empecé en los años 80, el doctor Hammer tenía una buena escuela aquí en España. Y el doctor Vicente Herrera, junto con otros, también estaban, ¿no?, en esta escuela. Hay un amigo mío que también en Barcelona también estuvo. Y precisamente, bueno, que dices que la nueva medicina, que estableció esta escuela, está proscrita, o por lo menos bastante, no demasiado bien aceptada aquí en este país. El doctor Hammer, creo que en Alemania también le retiraron la licencia como médico. Y hacía tiempo que no oía hablar con mucha sinceridad de todo esto, y ha sido como impactante el hecho de que volviese otra vez a hablarse del doctor Hammer aquí, ¿no? En aquellos años, en los años 80, tenía estos amigos, el Vicente Herrera no lo conozco, pero sí a los demás, que tuvieron que pasar por juicios también, porque hubo denuncias, un poco también como la vida de Francesc Palau, ¿no? Hubo denuncias por parte de pacientes, familiares de pacientes que los denunciaron precisamente porque una de las cosas no solo es un tratamiento con antiinflamatorios o cortisona para reducir este foco que se puede detectar a través del escáner, el foco cerebral, sino también sacar toda la medicación que hay neoplástica. Sí. Y entonces por aquí, que no lo has nombrado, por esto digo, soy un poco abogado del diablo, ¿no? No, lo has hecho muy bien en sacarlo. La medicina alternativa está enfocada más para paliar los efectos secundarios, precisamente el tratamiento terrible. Hemos estado hablando aquí también estos días de los efectos secundarios, los tratamientos antineoplásicos y quimioterápicos. Y bueno, pero hay una prueba que en aquel tiempo uno de estos seguidores también se sometió a un encuentro con un radiólogo, precisamente, y se vio que no era radiólogo, que solo intentaba mirar dónde estaban estos puntos diana en el TAC cerebral,
y precisamente, bueno, es un dato objetivable. Y la pregunta es a ver si tú tienes información sobre esto, claro que se está hablando mucho sobre aspectos científicos y un método que pueda catalogarse como positivo, aceptarse, siempre y cuando se pueda demostrar científicamente, lo posiblemente demostrable, ¿no? Tu exposición ha sido muy buena, pero también hay un aval científico por parte tuya que también es importante, ¿no? Y en este sentido, la pregunta es por si es que tienes información sobre estudios que se hayan hecho sobre pacientes con cáncer, si realmente tienen estos tags positivos cerebrales y si a través del tratamiento de Hammer pues se han reducido. Esto no se ha enfocado los datos objetivos a través de los datos. El problema que tiene esto es que dentro de la medicina, digamos, convencional, alopática, no se admite todo esto, entonces es muy complicado poder acceder a hacer un seguimiento de un paciente con toda esta información. Has mostrado las primeras diapositivas con estos tags cerebrales. Claro, son de Hammer. Yo conozco a una persona que trabaja en la Universidad de Valencia que tiene datos de este tipo y a mí me ha enseñado pues dónde ellos lo localizan. Ahí la controversia suele ser en que, digamos, los radiólogos dicen que este tipo de señales son artefactos como con un mal funcionamiento de la señal del equipo, pero si esto fuera así, que es cierto que hay artefactos, pero son diferentes la señal de los artefactos a la señal esta. El artefacto no aparece en un determinado punto del cerebro, o sea, tú haces un día una resonancia y aparecerá en un lugar y otro día aparecerá en otro. La diferencia con los focos de Hammer es que siempre van a aparecer en el mismo lugar, en la misma persona, lo hagas hoy, lo hagas mañana y dentro de X tiempo, ¿no? No lo entiendo. Ese es el argumento. Yo lo entiendo, pero estos estudios que te digo no sabes si se han hecho. Yo lo desconozco. También sé que Vicente Herrera creo que ha desarrollado algún tipo de aparato que permite identificar esas zonas sin tener que recurrir a la resonancia, pero eso ya te tendría que hablar, porque yo desconozco. Bueno, lamentablemente nos ha llegado la hora, ya es evidente.